Hola psiquenautas, espero se encuentren bien. Hoy les doy nuevamente la bienvenida a este maravilloso espacio en donde trazaremos un nuevo rumbo a una nueva expedición por las complejidades de la mente humana. Estaremos despegando hoy hacia lo que es el trastorno de personalidad esquizoide, así que abróchate el cinturón porque hoy damos inicio a esta nueva experiencia. Recuerda, yo soy Guy y esto es Psiquenautas. Hoy, ¿qué es y de qué se compone el trastorno de personalidad esquizoide? Antes de empezar ya directamente con lo que es esta complejidad de la mente humana, es necesario mencionar que aunque este término esquizoide se parezca mucho a otros como la esquizofrenia o esquizotípico, no son lo mismo. Y esto lo iremos aclarando a medida que ya tratemos los otros diagnósticos. Lo que sí comparten estos tres es su raíz etimológica de los términos, que viene siendo esquizo, que proviene del griego esquishan, que significa dividir, fragmentar, partir, alejar, separar, y hace referencia directamente en este caso a la separación de la persona con todo lo que tiene que ver hacia el ámbito social. El trastorno de personalidad esquizoide se caracteriza por un patrón de desapego de la persona hacia todo aquello que tiene que ver con las relaciones sociales. En este trastorno hay una mínima expresividad emocional por parte de la persona, lo que implica que tengan fuertes inconvenientes a la hora de relacionarse con los otros, que dentro de estas relaciones pues sean incapaces de expresar sus emociones, lo cual no quiere decir que no las tengan. Este desapego por las interacciones sociales hacen que prefieran estar solas. Algo así como que prefieran estar en su propio mundo. De antemano, pues debo aclarar que lo que aquí expongo no debe confundirse ni debe tomarse esta información para hacer interpretaciones diagnósticas ni consigo mismo ni mucho menos con el otro. Existen comportamientos que se comparten entre múltiples diagnósticos. Asimismo, insisto que no se tome esta información para realizar señalamientos bajo ninguna circunstancia, ya que hay que saber que una cosa es poseer rasgos y otra muy distinta es llegarse a poseer la patología. Si por alguna razón te sientes identificado o reconoces algunas características de las que aquí te comparto en ti mismo o en otros, es importante no llegar a autodiagnosticarse, ni mucho menos intentar diagnosticar a los demás. En su lugar, te recomiendo que busques la ayuda de un profesional capacitado de la salud mental, ya que no solamente ellos son los únicos que pueden realizar una evaluación adecuada, sino también pueden llegar a proporcionar medidas necesarias para el mejoramiento de las personas en cuestión. Volviendo al punto, aquellos que viven con el trastorno de personalidad esquizoide no desean ni mucho menos disfrutan de las relaciones íntimas y tampoco de llegar a formar familia. De hecho, el 100% de estas personas eligen pues, actividades solitarias y suelen tener muy poco deseo por las relaciones sexuales con otras personas, lo que no hace que lleguen a ser asexual. No, es que esto implica una interacción social, lo que no les resulta nada atractivo ni de su interés. Por lo general no tienen amigos cercanos o íntimos, y de entre sus escasas relaciones, la relación con su núcleo familiar puede ser lo más cercano a lo que más puede llegar a parecerse a una relación íntima. Quienes poseen trastorno de personalidad esquizoide se muestran indiferentes ante los halagos, alabanzas, críticas o amonestaciones por parte de los demás. Y es que realmente no les interesa en lo más mínimo lo que el otro puede llegar a pensar de ellos. Su afectividad pues es plana y pueden parecer emocionalmente fríos y distantes. Prefieren actividades rutinarias y una mínima interacción con los otros. En estas personas es sumamente extraño que lleguen a experimentar emociones intensas como la ira o la alegría. Sin embargo, si llegan a experimentar sentimientos dolorosos o de tristeza, pero no son estos los únicos que pueden llegar a sentir. Siguiendo con lo que respecta a su parte emocional, estas personas tienen dificultades inclusive para expresar la ira, incluso cuando es bajo una provocación directa, lo que pues hace llegar a que se malinterprete y se piense que les falta la emoción, como si no fuesen capaces de sentir molestia. Ahora, como lo dije antes, no es que no sientan alegría o rabia o molestia, es que no la experimentan ni la sienten como tú y yo lo haríamos, mucho menos la comparten. Estas personas tienen altas dificultades a la hora de conectar emocionalmente con alguien. Y es que esto implica nuevamente una interacción social en el otro, lo que causa pues que
no se encuentren mínimamente interesados. Quien vive con trastorno de personalidad esquizoide responde de manera muy pasiva ante las adversidades de la vida y ante los acontecimientos que demandan gran importancia. Pareciese que van por la vida sin motivo, sin interés o sin incentivo alguno. Esta falta de deseo por las interacciones sociales e incluso por la actividad sexual hace que tengan pocas amistades y que las que tengan sean poco íntimas o cercanas. No suelen tener citas de tipo romántico a menudo. De hecho, no se casan ni forman familia. Y repito, no es que no puedan, es que no les interesa debido a la carga social que esto requiere. En situaciones de altos niveles de estrés, estas personas pueden llegar a experimentar cortos episodios psicóticos cuya duración puede ser de minutos, incluso de horas. En algunos casos, este trastorno puede ser la antesala de patologías como lo es el trastorno delirante, la esquizofrenia o incluso la depresión, aunque este último puede también presentarse en el trastorno de personalidad paranoide que estuvimos hablando anteriormente, que si aún no lo has visto por acá te estaré dejando una tarjeta. Y también puede llegar a presentarse en el trastorno de personalidad evitativa, de que hablaremos cuando abordemos los trastornos de personalidad del grupo C. Hay que tener en cuenta que este trastorno no surge por el consumo de sustancias o tampoco se da por la afección médica o por efecto de algún medicamento. Y esto lo estaremos viendo más a profundidad en el próximo capítulo, en donde estaremos explicando lo que son las causas, curso y desarrollo de esta patología. Debemos de tener en cuenta que esto es una estructura de personalidad que genera grandes inconvenientes para quien lo padece, impidiendo que se desarrolle e integre bajo los parámetros ordinarios que exige la sociedad. Se considera que este trastorno es uno de los menos comunes y que solo afecta entre el 3 al 4,9% de la población general. El trastorno de personalidad esquizoide puede existir en comorbilidad, o sea, acompañado de otras patologías al mismo tiempo, como alteraciones del estado de ánimo, ansiedad, depresión y otras tantas. Es posible que estas personas lleguen a desarrollar habilidades creativas como manera de canalización emocional. Recuerda, no es que no sientan las emociones, es que son incapaces de expresarlas como tú y como yo lo hacemos. Deseo que con esta información podamos realizar un acercamiento a lo que realmente es esta complejidad de la existencia humana, con el fin de que una vez se conozca, se disminuya un poco el tabú y los prejuicios que existen en cuanto a las complejidades mentales. Recuerda que en el siguiente capítulo te estaré hablando de las posibles causas, factores de riesgo, curso y desarrollo del trastorno de personalidad esquizoide. Recuerda, yo soy Clyde y esto es Psiquenautas. Hasta el próximo viaje.